Continuamos con la tercera parte de este sermón a que he titulado Ocupándonos en lo que realmente importa. Hemos estado estudiando ya por 2 domingos, y este sería el tercero, en los versículos del 19 al 21, donde básicamente hemos estado viendo cómo los corintios, una vez más, que teniendo malos pensamientos acerca de Pablo por culpa de los falsos maestros, Pablo viene y los reta em, a preguntas que a ellos les hagan pensar sobre la autenticidad de su ministerio. Y en esta última parte del versículo 12, Pablo cambia ya no su defensa, sino que también ahora ya empieza a dirigirse a los corintios con advertencias. Y habíamos dicho cómo estas preguntas desafiantes se convierten ahora en advertencias con señalamientos específicos. Es decir, Pablo ahora va a tocar un tema sensible e incómodo para la iglesia en Corinto, donde él saca pecados a la luz, una lista específica que los corintios seguían practicando. Entonces, en estos versículos del 19 al 21 habíamos dicho que Dios nos está advirtiendo sobre las prioridades que la iglesia no debe descuidar. El primer domingo vimos esta primer realidad, porque lo vimos a través de tres realidades. La primera, en el versículo 19, que habíamos dicho la inevitable omnipresencia de Dios, donde ya hablamos qué implica que el creyente tenga una conciencia correcta de la presencia de Dios y de su unión con Cristo. Por eso Pablo en el versículo 19 le da tanto peso a la frase en Cristo, y estar consciente que es delante de Dios que le está presentando su argumento y le está quitando el mal pensamiento a los corintios de que no, o sea, no es delante de ustedes realmente que me estoy defendiendo. No piensen, corintios, que ustedes son jueces de nosotros. Esto que estamos exponiendo y que hemos estado expuestos por años delante de ustedes ha sido siempre delante del Señor, conscientes de su presencia. La segunda realidad que vimos la semana pasada es el dolor del pecado que se tolera. Vimos exactamente cómo esto ya toca una fibra sensible, porque Pablo está, aparte de haberlos elogiado hasta cierto punto, haber reconocido que habían corintios que sí estaban cambiando después de las advertencias que habían hecho en capítulos anteriores. No todo andaba bien. Habían cosas que todavía tenían que hablarse. Le recuerdo, amado hermano, esta carta de segunda a los Corintios fue leída en público, presuntamente por Tito. Imagínese a Tito leyendo esta carta delante de todos los corintios que esperaban otra expectativa de lo que probablemente la reacción de Pablo iba a causar. Entonces habían cosas que iban a incomodar públicamente. Y en el versículo 20, él está expresando esta preocupación de que Pablo dice, y lo parafraseamos, me preocupa que ustedes no hayan acatado lo que yo les advertí y que a ustedes no les agrade mi reacción. Esa es como la paráfrasis de lo que dice el versículo 20, y él empieza a enlistar 8 pecados que estaban sucediendo de manera normal en la iglesia de los Corintios. ¿Por qué? Porque esta lista de 8 pecados del versículo 20 estaba siendo normalizado por los corintios, y eso para Pablo implicaba un dolor. Y hablábamos de eso, de cómo la iglesia en Corinto, y nos pasábamos a reflexionar a nuestra época actual, cómo la iglesia cristiana está normalizando pecados que ya no le duelen, que ya no le incomodan, que ya no le cargan, que ya no le estorban. Y estamos poniendo de moda, por así decirlo, un cristianismo que normaliza los pecados y que puede vivirse hasta llegar al cielo, y Dios se hace el desentendido por eso. Pero ese es un falso evangelio, ese es un falso mensaje. Y era básicamente lo que, producto de las falsas enseñanzas y también la comodidad espiritual de los corintios, había causado. Y nos llevaba a reflexionar de cómo los corintios, y ahí hacíamos la comparación de cómo fue la actitud de David cuando él pecó, cuando él escribió el Salmo 51, uno de sus pecados más escandalosos. Él dio en ese salmo una frase que en oración él dijo: no, primero, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque entendemos que la dinámica del Espíritu Santo era diferente en el Antiguo Testamento. Pero después de eso dice: devuélveme el gozo de tu salvación, restitúyeme ese gozo. Y llegábamos a la conclusión la semana pasada que tanto los corintios como que se olvidaron de ese gozo. O sea,
Y hacíamos la pregunta, ¿en qué momento olvidamos nosotros en la iglesia actual ese gozo? O sea, de alguna manera hemos normalizado pecados en nuestra vida, al igual que los corintios lo hicieron, en donde nos hace falta como rendir cuentas delante del Señor, hacernos un autoexamen de los pecados que estamos normalizando y a los que tenemos que rendir cuentas y recuperar y restituir ese gozo que una vez nos cambió la vida. Y hacíamos esa regresión de cómo fueron nuestros primeros días cuando nacimos de nuevo, cuando nos dimos cuenta que merecíamos el infierno, pero que Dios nos otorgó a Cristo, y nos dimos cuenta de lo que su palabra dice de nosotros y lo que Cristo hizo por nosotros. Y aquel ánimo, aquellas ganas de orar, de leer la Biblia, de involucrarnos en la iglesia, de servir, de tantas cosas que Dios nos manda hacer como iglesia, pero llegábamos a la conclusión de que en qué momento se perdió eso. Porque era la misma advertencia que Pablo les estaba diciendo a los corintios. Señores, me preocupa que ustedes estén normalizando esto y que ustedes pretendan que ustedes están bien delante de Dios cuando no lo están. Entonces, luego de esta lista, Pablo ya termina el capítulo 2 en el versículo 21. Y es acá donde yo quiero estudiar la tercera y última realidad de este estudio, que es la esperanza del arrepentimiento genuino. La esperanza del arrepentimiento genuino. ¿Por qué me interesa que en el versículo tanto 19 como en el 20 usted me vaya siguiendo el hilo? Precisamente por eso. Note cómo Pablo ha venido de a poco advirtiéndole, señores, sus prioridades no son las correctas. Ustedes están normalizando cosas que no deben normalizarse. Ustedes están ocupando, invirtiendo su tiempo, su dinero, su esfuerzo en cosas que no van al caso. Ustedes, corintios, como iglesia, tienen que priorizar, tienen que ocuparse en lo que realmente importa para ustedes ahorita, pero ustedes no se dan cuenta de los pecados que Dios aborrece, que ustedes están cometiendo. Y así ha venido de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, hasta que llega al punto donde, ok, vamos a exponer, ya que nadie quiere hablar claramente, ok, yo les voy a decir, miren, esto es lo que está pasando. Pleitos, hay celos, hay enojos, hay rivalidades. Toda esta lista ya la ha tratado desde la primera carta. Y eso es lo interesante. No es la primera vez que Pablo está advirtiendo a los corintios por pecados específicos. Y vimos el impacto que hasta el día de hoy la iglesia de Corinto tiene en la actualidad. Tanto que cuando ya sabemos que queremos en voy a reformular, los antiguos teólogos usaban la frase para describir a una iglesia pecadora: esta iglesia está corintianizada. Y esa palabrita no se inventó como buena referencia, que digamos. Y ocupar esa frase, o sea, ¿en qué momento la iglesia se encorintionó tanto? Y eso es triste, porque pasa y está pasando hoy. Pero en medio de la realidad de que la presencia de Dios sigue real, siempre lo ha sido, en medio de la realidad de que ustedes y yo estamos unidos a Cristo, en medio de la realidad de que hay pecados que se están tolerando, hay una tercera realidad que también debemos ocuparnos, y es esta, hermanos, del versículo 21, una esperanza de que todavía hay tiempo para arrepentirse. Qué triste fuera si para los corintios la historia se hubiera acabado en que, miren, ustedes han hecho todo esto delante de Dios y ni cuenta se han dado. Están normalizando pecados, qué triste, se van a ir al infierno, adiós, y aquí terminó la carta a los corintios. Eso hubiera sido un final bastante agrio, pero de manera muy implícita, si usted lee el versículo 21, él está expresando otra vez esta preocupación. Temo que cuando los visite de nuevo, haciendo alarde otra vez de su tercera visita, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido. ¿Qué quiere decir esto? Que hay corintios que ya se arrepintieron, pero hay otra minoría que está haciendo mucho daño y esta minoría todavía no se han arrepentido. Y ya vamos a llegar a eso. Entonces, es triste pensar esto. Si usted le presta atención al versículo 21, temo que cuando lo visite de nuevo, me llama la atención esta frase: mi Dios me humille
delante de ustedes. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo acá? En claro, lo que podemos entender es que uno, Dios es quien le ha dado a Pablo la autoridad como apóstol para disciplinar a la iglesia en Corinto que nos estaba arrepintiendo. Le quiero recordar algo, hermano, que en las escrituras Dios jamás va a pasar por alto a las personas que rechazan sus advertencias. Usted ve en el Antiguo Testamento muchas historias del juicio que constantemente le caía a Israel por no escuchar las advertencias de Dios, advertencias que eran hechas en amor. Y aún así, el pueblo de Israel fue disciplinado por el Señor, porque Dios nunca pasó por alto sus pecados. Y en algunos casos fue más severo todavía, al grado de que cada vez que habían divisiones, y aquí me hago hacia la época de números más o menos, donde hubo alguien llamado Coré dentro de la nación israelita que inició una rebelión junto con muchos hombres y literalmente la tierra se abrió y se tragó a toda esta gente que buscaba dividir al pueblo, desviarlos de la comunión que Dios estaba teniendo con ellos. Otra vez, el punto es que Dios no pasa por alto a un corazón que rechaza sus advertencias. Y si nos vamos a los Corintios, las advertencias han sido repetidas. Dios no va a pasar por alto ningún pecado que esta iglesia estaba normalizando. Y ese panorama es el que Pablo describe como humillación. Entonces quiero que le preste atención a la manera en la que Pablo lo está diciendo. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille. Él está diciendo, quien me va a humillar es Dios. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido la humillación ocurre? Porque pareciera que aquí está diciendo que mi Dios me humille delante de ustedes. Y es interesante porque la palabra humillar en el griego tiene otra traducción que es avergonzar, es decir, temo que mi Dios me avergüence delante de ustedes, pero como que todavía no queda muy claro porque de alguna manera pareciera ser que Dios va a hacer algo que ponga en vergüenza a Pablo para que los corintios lo vean, como que si de alguna manera los corintios sean jueces de la vergüenza de Pablo. Pero no ese es el sentido. Cuando dice Dios me humille delante de, esa preposición delante de también es traducido en la Reina Valera como entre, delante de ustedes o entre vosotros. Pero de nuevo, si examinamos el idioma original, en lugar de delante de o en vez de entre, la traducción más precisa es en cuanto a. Entonces diría, si lo tomamos desde el griego, temo que cuando los visite de nuevo mi Dios me avergüence en cuanto a ustedes o en lo que a ustedes se refiere. O sea, la idea es que Pablo iba a sentir tanta vergüenza por lo que los corintios estaban haciendo hasta llegar a un punto donde el apóstol iba a llorar por el dolor que esto le iba a causar. Quiero parafrasearle más o menos lo que Pablo diría en esta parte del versículo. Es como si Pablo dijera, Corintios, yo temo pensar que cuando yo vaya a visitarlos, mi Dios me haga sentir tanta vergüenza por lo que ustedes han hecho, que me ponga a llorar porque muchos de ustedes no han dejado de pecar. Y ojo, teniendo claro esto, ok, es normal, Pablo tenía, como decimos acá, corazón de pollo, tenía un corazón muy sensible, tenía esta sensibilidad de ser humano de que al ser rechazado tantas veces por un grupo de pecadores, él se iba a sentir mal, que sus consejos no fueran escuchados, que las advertencias no fueran escuchadas y que aún en lugar de eso los corintios seguían pecando y seguían pecando, Dios iba a hacer que Pablo sintiera esa humillación, esa vergüenza de decir, se esforzó tanto, póngase en el lugar de Pablo por un momento, una persona que invirtió recursos, esfuerzo, tiempo y la vida básicamente la arriesgó tantas veces por una iglesia que hoy le estaba rechazando. Era claro que en algún momento este hombre se frustró, lloró, pero él jamás abandonó
el mandato y la misión que Dios le delegó. Entonces quiero que examine lo profundo del verbo llorar, porque otra vez, cuando usted analiza la profundidad de las palabras, usted entiende el calibre de por qué no solo se refiere a lágrimas corriendo de los ojos por las mejillas. El sentido de llorar aquí, y otra vez cito el idioma original, es la idea de que es un alto nivel de llanto, como cuando alguien está guardando luto por alguien que ha muerto. Ese nivel de llanto es el que está hablando. Me pesa tanto, Corintios, dice Pablo, que ustedes siguen pecando. Ya se les advirtió una y otra vez. Han sido testigos de las maravillas que Dios ha hecho. Corazones transformados, señales, prodigios. Y todavía se les advierte, no hagan esto, corrijan esto. Pero muchos de ustedes todavía, y esto duele, están normalizando el pecado, se están olvidando que es delante de Dios que están ustedes haciendo todo esto. Se supone que ustedes ya son creyentes, ya son cristianos, entienden que son unidos a Cristo, que su cuerpo ya no les pertenece y el cuerpo que Dios les ha dado lo están usando para toda clase de pecados. Y eso duele. Y Pablo está diciendo, Pablo teme por eso, que cuando él los visite, todavía como que la advertencia les entró por un oído y les salió por el otro. Y Pablo se está orientando a, o sea, yo si esto llega a pasar, yo sí voy a llorar, como quien llora por un ser querido que ha muerto. Creo que ese dolor es indescriptible para quienes lo han atravesado. Cuando un ser querido ha muerto, es un dolor indescriptible. Es una punzada al alma. No da hambre, no dan ganas de hacer nada. Es un estado donde el impacto es tan fuerte, el espíritu queda como en un vacío. Ese es el nivel de llanto al que Pablo está dispuesto a sufrir por los corintios. ¿Y sabe por qué, hermanos y hermanas? Si esto es así de profundo, imagínese el nivel de amor que este tipo tenía por los corintios. Cuando un pecado duele, qué bueno que duela, porque esa es una conciencia de que aún hay piedad en este corazón. Y no es casualidad, hermanos, la idea de este llanto. Pablo sabe que los corintios, que aún siendo advertidos sobre el pecado, de las consecuencias del pecado, del impacto que produce el pecado, del daño colateral que ocasiona el pecado, ellos siguen pecando. Siga leyendo, versículo 21. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos, no por pocos, por muchos que han pecado anteriormente. Otra traducción es que han pecado con antelación, que han pecado previamente. Piénselo bien, amado hermano. Después de tantas advertencias, los corintios todavía se tomaban el tiempo de planificar cómo iban a seguir pecando, con quiénes iban a seguir pecando, las maneras en las que iban a estar pecando. Cuando usted planea un viaje, para los que salieron en estas vacaciones, usted planeó el itinerario. O por lo menos si usted es de los que planea a última hora, por lo menos se hace un itinerario improvisado, pero a usted le gusta saber para dónde va, por dónde va a pasar, qué destino va a ser, a dónde se va a quedar, cuánto tiempo va a invertir, con quiénes lo va a hacer, pero usted hace una planificación con antelación de manera previa. Entonces el lenguaje que está ocupando de previamente y con antelación lo está trasladando al sentido de cómo los corintios se organizaban para pecar. Era tanto la normalidad del pecado que era como planear un viaje. Así de normalizado estaba el pecado. Y no se estaban dando cuenta. Y no solamente eso, dice el texto,
muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido. Aquí está lo clave de este versículo. No se han arrepentido. Porque una cosa es saber que estás pecando, reconocer que estás pecando y no arrepentirte por lo que estás pecando. Los corintios sabían esto. Los corintios sabían que estaban mal, ya fueron advertidos, ya fueron señalados de lo que estaban haciendo específicamente, pero no se arrepintieron. No se arrepintieron, no había un cambio de mente, que es la idea de la palabra de arrepentimiento, una idea que inicia desde adentro, desde los pensamientos hasta las actitudes, las motivaciones, las decisiones y las acciones. Todo eso implica un arrepentimiento genuino. Pablo está diciendo, estas personas no se han arrepentido, lo que a mí me da a entender que hubieron corintios que sí lo hicieron. Y eso es lo que da la esperanza en este versículo. Pablo se está tomando el tiempo para dirigirse a esos muchos que todavía no habían entendido. Señores, no quiero llorar por ustedes, está diciendo. Ustedes que siguen practicando esto y no se están arrepintiendo. Pero ok, ya les di una lista. Entonces voy a dar otra lista más específica. Porque al parecer no quieren entender en qué están fallando. Son personas que no se han arrepentido. Y otra vez, la palabra en el griego para arrepentido es metanoeo. Y la idea de metanoeo es un cambio de pensamiento en cuanto al pecado y la rectitud. Y como resultado de ese cambio, un cambio de actitud y de acciones. ¿Se da cuenta cómo? Quiero que le vaya prestando atención a este estudio porque otra vez, hermanos, nos recalca la importancia de cuidar y prestar atención a nuestras mentes, a lo que usted piensa, a lo que usted reacciona cuando usted está atribulado, cuando usted está airado, cuando usted está feliz. El revoltijo de emociones y pensamientos reactivos que usted y yo podemos llegar a tener es algo que no solemos examinar. Y ese era el punto de los corintios. No había un cambio de pensamiento, porque ahí inicia todo, hermano. ¿Sabe cuál era el problema de los corintios? Pretendían cambiar externamente, y ese es el gran problema de la iglesia actual. Podemos hacer o podemos pretender que los creyentes en una iglesia cambien su comportamiento cada domingo, cada jueves, cada vez que vamos al discipulado, cada vez que salimos con gente de etiqueta cristiana. ¿Por qué? Porque no queremos a veces aparentar ser pecadores como realmente lo somos y nos ponemos el disfraz y la máscara de cristianos en nuestras mentes. Yo puedo hacer que cualquiera de nosotros se comporte de manera cristiana cuando realmente por dentro no es nada cristiano. Y si normalizamos el disfraz de cristiano desde nuestras mentes, ¿cómo cree que van a ser nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestras motivaciones? Esto era el problema de los corintios. No había un cambio de mente, de pensamiento y como consecuencia, mucho menos un cambio de actitud. Y sus acciones estaban normalizando cosas que Dios aborrecía. Ahora, aquí viene lo interesante. El arrepentimiento sí implica sentir algo. ¿Sabe qué? Dolor, pesar por la falla cometida. Pero el problema es que eso no termina ahí. El arrepentimiento sí implica que usted tenga ese sentimiento de carga, de culpa, de dolor, de pesar, pero no termina ahí, porque cuando termina ahí, ¿sabe cómo se llama eso? Remordimiento. Porque el remordimiento solo produce ese sentimiento de sentirte mal, de sentir tristeza, de sentir, sí, me siento culpable, yo sé que la regué y sé que estoy mal, pero hasta ahí. O sea, una cosa es reconocer tus fallas y puntualmente saber cuáles son tus fallas, pero no hacer nada por cambiarlas. Eso es solo un remordimiento, no es arrepentimiento, porque todo inicia acá. De manera implícita otra vez está diciéndole, señores, ustedes muchos que están pecando aún, arrepiéntanse,
rindan sus pecados para que Dios los perdone y los santifique, porque es algo que ya Él tocó tanto en la primera como en la segunda carta, hablándoles de la fornicación, hablándoles de que cuiden sus cuerpos, hablándoles de que se tengan amor unos a otros, a que se esperen a la hora de celebrar la cena, de tantas cosas, de las ideas que ellos tenían después de la muerte, tantas cosas que estaban normalizando, que tenían torcidos, y esto fue como la gota que derramó el vaso. Señores, arrepiéntanse, arrepiéntanse, por favor, rindan sus pecados, porque hay muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido. Pero Pablo no deja esto hasta ahí, de manera superficial. Es como si Pablo estuviera diciendo, ok, tienen una lista más específica de pecados. Présteme atención, porque si yo soy un corintio cristiano común y corriente y me pongo en el lugar de oyente este mensaje, probablemente, bueno, Pablo, o sea, yo pues ya sé que he participado en enojos, he sido chismoso, he tenido pleito con mis prójimos, he sido arrogante de vez en cuando, he participado en desórdenes, sí, y está bien, reconozco esos pecados, está bien, reconozco esos pecados, sí, aquí está mi lista, tú la expusiste, Pablo, está bien, voy a cambiar, pero había otra lista de pecados ocultos. No es casualidad, hermanos, que hablar de pleitos, chismes, rivalidades, sí, la gente dice, sí, amén, esos pecados ocurren en la iglesia, y sí, amén, hay que trabajarlos, sí, amén. Pero hablar de pecados de índole sexual como los que en lista ya al final, ahí sí ya tocó un tema incómodo, porque este tipo de temas casi no se habla en las iglesias, y que a la gente le incomoda, le ofusca, ya se le fue la comezón de oír ahí. ¿No se ha preguntado por qué? ¿Por qué a la gente cristiana le incomoda? Uy, hermano, eso no se toca en público, solo tiene que hablar en privado. Mire a Pablo, señalando a una iglesia con esta clase de pecados. Pero Pablo, si yo ya me arrepentí, o sea, ya mencionaste la lista de pecados en los que estamos fallando y estamos trabajando en ello, Pablo. Gracias. Pero otra vez, como cualquier pecador, tenía pecados ocultos todavía. Y por lo que el texto nos dice, específicamente pecados de índole sexual que aún seguían practicando. Fíjese y haga un repaso. Ya antes, en Primera los Corintios capítulo 5, Pablo le dijo a ellos que expulsaran a un hombre perverso que había cometido incesto, básicamente. Y entendiendo que Dios usó a Pablo para este propósito, Pablo soportó humillación frente a la iglesia de Corinto. En ese sentido, otra vez cuadran las piezas de por qué dice, temo que cuando los visite mi Dios me humille, me haga pasar vergüenza por causa de ustedes. Porque imagínese a Pablo en el capítulo 5 de Corintios, señores, qué vergüenza saber que ustedes se llaman iglesia y yo como apóstol he soportado la vergüenza pública de saber que yo les dejé el evangelio, que dejé líderes, que planté esta iglesia mientras yo andaba por Macedonia y pensé que ustedes iban a hacer caso al evangelio. Pero hoy me vengo a enterar y me avergüenza de saber que en una iglesia estaba ocurriendo una inmoralidad que llegó a un nivel que ni siquiera los gentiles habían llegado. Ahora, si usted recuerda, Pablo fue bien severo con ese caso, fue bien duro con ese caso. Dio instrucciones bien aparentemente faltas de amor por ese caso. Pero oh sorpresa, en la segunda carta nos enteramos que ese hermano se arrepintió. Y así como fue de dura la condenación, la instrucción, la manera de lidiar con ese caso, así de fuerte fue la instrucción para que lo recibieran de nuevo. Porque el amor
era equivalente a la disciplina también. Pero Pablo ahora les está diciendo en este último versículo del capítulo 12, sí, así como se lamentaron de aquel incesto que el hombre, aquel inmoral cometió, otra vez Pablo aquí se nota su sentido paternal. Yo creo que los padres aquí no me van a negar, así como lo dije la semana pasada. Usted no quiere que sus hijos se pierdan. Usted no quiere que sus hijos la rieguen. Usted no quiere que sus hijos sufran por falta de consejo, que tomen buenas decisiones. Usted espera eso. Pero ¿qué pasa si por más que usted le diga, no vayas por ahí, no tomes esa decisión, no hagas esto, háceme caso, su hijo hace todo lo contrario? Usted le duele. Al menos eso es lo que cualquier padre que ama a sus hijos debe de sentir. Le duele. Le duele porque usted ama a sus hijos. De la misma forma, Pablo ama a sus hijos en la fe, no quiere ver que ellos van directo al abismo y no se dan cuenta de que están haciendo las cosas mal. Como cuando usted le pregunta, hijo, ¿a dónde estuviste tal fecha, tal hora? ¿Con quién estuviste conversando tal fecha? Usted ya sabe la respuesta, pero quiere ver hasta dónde le miente su hijo y su hijo le miente. Y usted en amor lo confronta con la verdad. Sí sabes que me estás mintiendo, ¿verdad? Tú estuviste a esta hora con estas personas o tuviste esta plática con esta persona hablando de esto. ¿Cuál es la reacción del hijo? Se incomoda, se impacta. Esa era la reacción que Pablo esperaba de los corintios. Va, señores, hay algo que ustedes no me están diciendo. Hay algo que ustedes siguen ocultando. Creí que ya les había quedado claro cuando tocamos aquel caso de aquel hombre. Pero hay que exhibir entonces esto. Hay que hablar lo que no se habla. Hermanos, y aquí hago un paréntesis, para Pablo lamentarse por el pecado no es un estado pasivo, era un ejercicio activo de su liderazgo, de su amor, de su autoridad apostólica, si usted lo ve de esa manera también. Entonces, esto no iba a pasar por alto, señores, yo tengo que aplicar disciplina si es necesario. Si no se arrepienten, van a ser excomulgados, que esa advertencia va a ser adelanto del capítulo 13. Entonces Pablo aquí, para terminar, va a exhibir tres tipos de pecado que los corintios seguían ocultando. Y aquí viene lo irónico, es tan oculto aparentemente, o pretendían esconder esos pecados, que ya era un secreto a voces. Y empieza él a decir, aquí en la Biblia de las Américas, señores, ¿saben de qué no se han arrepentido? Ustedes que se abocan a la lista anterior, sí, ya sé que nos enojamos, ya sé que chismeamos, ya sé que hay rivalidades, hay desorden. Sí, Pablo, no, ustedes no se han arrepentido de algo más. Ustedes siguen impuros, ustedes siguen inmorales, ustedes siguen de manera sensual pecando, lo siguen practicando. Imagínense la cara de los corintios escuchando esto, sabiendo que Pablo tenía razón. De los corintios que estaban practicando estos pecados y que aparentemente nadie los estaba viendo. Quiero desmenuzar un poquito estos tres pecados. La Biblia de las Américas le llama impureza, la Reina Valera la traduce como inmundicia. ¿Qué se refiere a esto? Habla de, otra vez, estos son pecados de índole sexual. Habla de una impureza sexual, la misma palabra lo dice. Es decir, alguien que ha contaminado tanto su mente como también su cuerpo. Hablar de inmundicia, como lo traduce la Reina Valera, es hablar de una suciedad extrema, hablar de una contaminación tanto de mente como de cuerpo. Hoy en la actualidad sabemos al montón de enfermedades
de transmisión sexual a las que se exponen las personas comunes y corrientes cuando sus prácticas sexuales no tienen límites. Imagínese cuando antes no había tanto conocimiento de medicina. Literalmente, esta gente, si seguían así, se morían, terminaban muertos. La medicina no era tan avanzada. Segundo pecado que enlista la Biblia de las Américas, inmoralidad. Aquí parece un poco suavizada la traducción. La Reina Valera no se anda con cuentos. Fornicación. Inmoralidad, si lo vemos a la luz del diccionario, es algo que va en contra de las normas morales. Ahora, en el cristianismo, ¿quién rige el bien y el mal? O sea, ¿quién nos dicta cómo debe ser la moralidad de un cristiano? La ley del Señor. La ley del Señor es el que nos inclina a pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de buen nombre. No dicen esto, actúen en esto, porque todo inicia desde el pensamiento. Usted puede aparentar hacer cosas buenas, hacer cosas justas, hacer cosas amables, hacer cosas dignas de buen nombre, pero si usted no las piensa genuinamente, usted solo es un cristiano de estuche externo. Entonces, hablar de inmoralidad es eso, algo que va en contra de las normas morales. Pero dentro del ámbito sexual, que es el contexto, la palabra griega para inmoralidad o fornicación es porneía, que de ahí viene la palabra pornografía. Y esto habla de una unión carnal ilegítima. Unión carnal ilegítima. El ejemplo de 1 Corintios 5, el incesto. Tener relaciones sexuales entre familiares. ¿Sabe qué es lo más escandaloso? Que hasta el día de hoy eso se sigue practicando en algunas culturas. Y la descendencia que sale de ese tipo de relaciones son personas que sufren muchos trastornos de diferente índole, tanto física como mental. Eso usted lo puede ver en muchos documentales. Hasta los paganos entienden que el incesto no es normal. Y es lo que estaba pasando en este tiempo en una iglesia. Si traducimos o definimos la fornicación, es básicamente toda relación sexual entre dos personas que no están casadas. Esa es la fornicación. Dos personas que no están casadas teniendo relaciones sexuales. De hecho, la palabra en latín es fornicari, que esa palabrita se usaba para describir en el antiguo Imperio Romano los actos sexuales en los burdeles romanos. Y estos burdeles estaban situados bajo los arcos de los edificios. O sea, esto se hacía en público, hermanos, porque era parte de una ceremonia religiosa. La cultura griega era igual. La cultura en Corinto era tan normalizado como cuando usted ve aquí que cada agosto se celebran fiestas en honor a tal cosa, en honor a otras cosas. Los griegos tenían fiestas en honor a tantos dioses, a tantas deidades. Podemos hacer entonces para celebrar una ceremonia religiosa de fornicación, donde habían prostitutas entrenadas para eso. Entonces, imagínense cuál era la época favorita de esta gente. Triste, triste. Actos sexuales en los burdeles romanos para celebrar cultos paganos a las deidades paganas. De hecho, otra traducción para esta palabra es prostitución, porque si lo ponemos al contexto, los corintios estaban prostituyendo sus corazones. Inmoralidad se oye suavecito, fornicación ya duele, pero prostitución, eso ya ofende. En muchas partes del Antiguo Testamento, en Ezequiel, si no estoy mal, Dios a través del profeta regaña al pueblo de una manera tan, pero tan dura, donde les dice, cuando tú estabas desnuda,
Yo te acogí, te di ropa, te embellecí, pero te fuiste a prostituir con otros hombres. Diste tu pureza a los cerdos. Miren la comparación que le estaba haciendo Dios al pueblo de Israel al ir tras otros dioses. ¿Cómo cree usted que entraría la categoría cuando nosotros vamos tras nuestros ídolos en nuestro corazón? Es duro hablar de esto, hermanos, pero lo que la palabra nos dice es que no debemos prostituir nuestro corazón a los ídolos que muchas veces levantamos. Inmoralidad, fornicación. Ustedes no me estaban hablando de esto, Corintios. Lo toqué una vez, pero creí que esto ya había sido tema pasado y no se están arrepintiendo de estas inmoralidades. Pero una tercera, sensualidad. La Biblia de las Américas lo traduce así, pero la Reina Valera pega en el clavo en este sentido. Lascivia. Pero la mejor traducción, la que duele, es del idioma griego, desenfreno. Esta palabrita es interesante. ¿Sabe por qué? Porque la idea de sensualidad, de lascivia, o desde el griego, del desenfreno, es alguien que no tiene control, en primer lugar, sobre sus pensamientos. Y, por consecuencia, no tiene control de sus acciones morales. Y como resultado, hay libertinaje, porque no hay un límite. La persona que no tiene freno en sus deseos sexuales, alguien así va a cometer todo tipo de libertinaje, que para él está bien. La lascivia nos habla de una tendencia o un deseo sexual desenfrenado. Se relaciona con la falta de control sobre los impulsos del cuerpo y la búsqueda excesiva del placer carnal, a veces con desprecio hacia el respeto o el bienestar de los demás. Todo porque no hubo un control desde los pensamientos. Si trasladamos esto hoy a nuestra sociedad, me aterra decir que esto es normal verlo en las noticias. Ver personas con deseos sexuales desenfrenados persiguiendo menores de edad en las iglesias, matrimonios destruidos en las iglesias por una búsqueda excesiva del placer carnal desenfrenado, familias lastimadas por no poder controlar sus pensamientos, iglesias divididas por pecados donde los pensamientos no fueron controlados. Hubo un desenfreno. Aquí está hablando de un contexto sexual. Movámoslo a otros contextos. Hermano, ¿en qué área de su vida usted tiene desenfrenos? No, no me pongan un tamal porque yo no tengo control. No me pongan un café con pan dulce porque yo no tengo autocontrol. Ahí andan algunos chistes en internet diciendo eso, pero si lo pone a pensar, usted y yo tenemos algo donde somos propensos a ser desenfrenados. Y eso es un hábito que poco a poco puede destruirnos. Entonces, los corintios ya en este punto estaban incómodos. ¿Y saben qué? Esto lo siguen practicando. Esta impureza, inmoralidad y sensualidad lo han practicado. No me digan que no. Corintios, ustedes estaban pretendiendo ocultar estos pecados cuando ya antes les hablé de la omnipresencia de Dios, les hablé de la unión con Cristo, les hablé de los pecados que están siendo tolerados, pero ahora, aún en medio de eso, mi objetivo con incomodarles ahora con temas sexuales que están ocupando, que están practicando, es que ustedes se arrepientan.
No un remordimiento de que ustedes reconocen y que saben que lo que hacen es malo. No, no me sirve de nada que ustedes lo reconozcan. Es necesario que se arrepientan. Hermanos, esto a mí me impacta porque estos últimos 3 pecados de índole sexual, todo estaba pasando dentro de una iglesia. En ningún momento debemos normalizar este tipo de pecados en la iglesia. En la vida cristiana somos llamados a hacer una diferencia de aquello que está normalizado. ¿En qué momento la iglesia empezó a insensibilizarse con este tipo de pecados? Y ojo, no estoy dándole un nivel mayor a los pecados sexuales que a otros pecados, porque delante de Dios la falta es igual. Pero estos son pecados que humillan, que avergüenzan. No solamente a los implicados, eso es en segundo plano, y discúlpeme si suena ofensivo con esto, pero sabe cuál es el problema y lo que yo he venido diciendo en este estudio, que la gloria de Dios y el testimonio del evangelio son los que están en juego. Por lo tanto, es lo primero que es avergonzado ahí. Es lo primero que es ridiculizado. Por eso tenemos una generación ahora que no toma en serio las cosas de Dios, porque le aburre, no le haya gracia al cristianismo. Así es como un montón de hippies que quieren vivir felices para siempre en este mundo. El cristianismo no es eso. Sí, solo tengo que hacer las cosas bien. Eso no es el cristianismo. Es parte de, pero no es eso. Eh, Y eso es producto de una falta de entendimiento de los puntos que hemos tocado, de las prioridades que la iglesia ha estado descuidando. Le pasó a los corintios, nos está pasando lo mismo en nuestros tiempos. No hay una conciencia correcta de que Dios está en todo lugar y por eso la gente sigue pecando pretendiendo que nadie lo está viendo. Tal vez hoy no hay burdeles públicos donde esto se celebre como en los tiempos griegos, pero el mayor burdel digital está aquí. Hermano, estos dispositivos, cuando son usados con necedad, avergüenzan, humillan, destruyen. No estoy satanizando los dispositivos, estoy señalando nuestra falta de autocontrol. Porque por falta de autocontrol, de dominio propio, como lo llama la Biblia, grandes teólogos han caído. Hermanos que amamos mucho también. Familias nuestras también. Usted conoce en cada círculo en el que usted se mueve. Usted puede ver y es testigo, o incluso nosotros mismos lo hemos experimentado. El daño colateral que el pecado hace no es para tomarlo normal. Dios nos está advirtiendo en estos 3 versículos cuáles son las prioridades que no debemos de descuidar. Hermano, Dios es omnipresente. Qué bueno que Dios está ahí respaldando siempre su dignidad, mostrándonos amor, que nos ha mostrado una unión perfecta en Cristo, que la presencia de Dios no solo es algo que vemos de manera externa, sino que por el Espíritu Santo esa presencia habita en nosotros, es más cercano aún. Y por eso es que esa presencia nos impide normalizar el pecado y no solamente nos permite odiarlo lo suficiente, nos permite arrepentirnos si llegamos a pecar. Pablo mismo tuvo el conflicto, hermanos, me he dado cuenta de que existe una ley carnal dentro de mi ser que me está impidiendo hacer lo que debería de hacer, lo que yo debería de estar haciendo, no lo estoy haciendo. Y lo que no debería hacer es lo que estoy practicando. Miserable de mí. Él reconocía esa frustración, este cuerpo de muerte. A veces es frustrante, hermanos, querer hacer las cosas bien y que no nos salga. Es tener la conciencia aquí en nuestra mente de sí, tengo que perdonar, tengo que amar, tengo que cambiar esta área, pero es difícil. Pero Pablo ahí en Romanos, él reconoce dónde está su esperanza, pero doy gracias a Dios por Cristo. Ahí está el motor, ahí está la motivación, ahí está la base.
¿Por qué? Porque es a Cristo donde yo debo acudir. Ahí está mi refugio. Ahí está mi refugio. No, no en tus amistades, no en los dispositivos, no en los deseos desenfrenados. El refugio está en Cristo. Hermanos, pareciera irónico, pero aunque hay un montón de gente en las iglesias, cuando el tiempo difícil llega, parecieran no saber a dónde está su refugio, porque se desahogan en todas las cosas incorrectas, buscan refugio en todas las cosas incorrectas. Entonces, hermano, fíjate en la gran lección que a través de estos 3 domingos, con el caso de los corintios, también nosotros podemos aprender. Otra vez, qué triste que esto estaba pasando dentro de una iglesia, pero hay esperanza. El punto de que Pablo una vez más señale, incomode y estorbe era porque los amaba en primer lugar y porque quería que ellos se arrepintieran. Entonces quiero trasladar esto ahora para nosotros. Hermanos, présteme atención, por favor, porque ahora estamos en tiempos donde los cristianos en las iglesias solamente están llenos de remordimiento. A mí no me funciona, hermano, y de verdad se lo digo con mucho amor. A mí no me funciona, a mí no me sirve. Primera, porque yo no soy Cristo ni soy Dios. Pero mi oración no es que usted solamente se sienta mal cuando escuche a alguien predicando aquí. Cuando su pecado sea señalado y confrontado, no, no me basta a mí en mis oraciones por usted, de que usted simplemente, hey hermano, qué bueno estuvo ese sermón, qué bueno estuvo esa predicación, gloria a Dios, siga orando por mí, eso sí se lo pido, y por los que todos los que predican aquí. Pero a mí no me basta con que usted se sienta mal y salga de aquí todo achicopalado. Lo que yo oro es que aunque usted sienta dolor por su pecado, le pese su pecado, sienta tristeza por su pecado y reconoce su pecado, no es hasta ahí, porque usted no lo está abandonando. Gloria a Dios si el sermón le pega, si le duele, si le quema, si le lastima. Pero si usted no abandona su pecado, no sirve de nada. Somos cristianos con remordimiento entonces. Usted está haciendo igual a los corintios. Me está mostrando una lista de pecados superficiales y aquí tiene la lista de pecados ocultos. Sí, usted me puede hablar, sí, hermano, es que yo me enojo con facilidad. Viera qué difícil es aguantar a mi familia a veces, hermano. Y viera, los vecinos también, hermano. Y mira, alguna gente de la iglesia que me saca dolores de cabeza. Sí, está bien, son pecados, tiene que trabajarlos. ¿Cómo está su pureza delante del Señor? Y no solo hablo en ámbitos sexuales. ¿Cómo está su búsqueda de piedad con el Señor? ¿Le está dando prioridad a las cosas del Espíritu en su vida? Es que hermano, yo trabajo, es que hermano, yo tengo que hacer esto, es que hermano, yo tengo que hacer esto, es que hermano, vas a llegarle a decir eso al Señor cuando estés delante del trono, es que yo no tuve tiempo, Señor. Muéstrale a Dios tu lista de pecados, incluyendo los pecados ocultos. Y aquí, hermano, es donde tú tienes que exhibirte, porque si no el Señor te va a exhibir. Busca ayuda dentro de la iglesia si tú tienes pecados ocultos. De verdad. Yo no voy a dar por sentado que los hermanos y hermanas aquí en Gracia y Verdad tienen una lista que es para todo público, que todos pueden ver como en un museo, pero solo los VIP o nadie conoce mis pecados ocultos. ¿Se te olvidó la omnipresencia de aquel que todo lo ve y conoce más que a ti mismo, más que a ti misma? Porque hay alguien que sí conoce esa lista que tú quieres ocultar. Y para ese tipo de pecados, la peor idea que se te puede ocurrir es que puedes lucharlos solos. Los pecados ocultos no se luchan solos. Los pecados ocultos se exhiben con la gente correcta, para propósitos correctos, con las motivaciones correctas. No seas como los corintios. No normalices esos pecados. Aunque haya conciencia de lo que es malo y destructor, pero si lo dejas hasta ahí, no va a haber un arrepentimiento genuino. Ese es el sentido, hermano. Mi sentido con incomodarte un poco, porque en algún momento el Señor, si tú no lidias con eso, te va a incomodar mucho, es que tú busques un arrepentimiento genuino. Hermanos, la iglesia hoy, al igual que en los Corintios, está llegando a niveles de inmoralidad que los incrédulos logran.
Qué difícil es ver noticias de pastores evangélicos en líos sexuales. Qué difícil es ver prácticas paganas en las iglesias evangélicas. ¿En qué momento dejamos de hablar del pecado para que no nos normalicemos? ¿En qué momento omitimos los puntos sexuales como tema tabú, hermano? Si a tus niños tú no les instruyes de cómo Dios ve esto, allá afuera lo van a hacer. Y allá afuera no es un ejemplo a seguir, porque eso va a llevarnos a la destrucción. El nombre de Dios y el evangelio están siendo ridiculizados por ello, y eso nos tiene que mover a nosotros. ¿Cómo estamos fallando como iglesia? Estas cosas se tienen que hablar. Una marca de una iglesia saludable no es la que oculta sus problemas bajo una fachada falsa de perfección y santidad. No, es aquella que examina realmente sus motivaciones delante de Dios y sus fallas y se arrepiente de sus pecados. No solamente siente remordimiento por ellos. Vayamos concluyendo. Búsqueme Mateo 7. Mateo 7:21. En el contexto, Jesús estaba pasando el filtro de cómo identificar a los falsos profetas. Pero yo aquí lo puedo extender, falsos creyentes. Al final, en el versículo 20, él da la cláusula, por sus frutos los conocerán. Versículo 21, este es mi punto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Pausa ahí. Si hacemos la voluntad del Señor es porque hemos entendido la voluntad de Dios primero. No puede haber una práctica sin una mente vacía. Los que hacen la voluntad del Señor es porque han entendido, han procesado, han meditado en lo que Dios demanda de ellos y actúan, obedecen. Esos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Es decir, ¿no hicimos, no actuamos en tu nombre y en tu nombre echamos, actuamos superficialmente? Muchos milagros, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos. ¿Se da cuenta del peligro de solamente practicar las cosas sin entenderlas? Hacer cosas cristianas, pero no pensar en cosas cristianas. Actuar como hijo de Dios, pero por dentro no estamos siendo hijos e hijas de Dios. Entonces yo les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí. La Reina Valera dice, hacedores de maldad. La Biblia de las Américas dice, los que practican la iniquidad. El sentido es el mismo, es algo continuo. Ustedes echaban demonios, hicieron milagros, profetizaron en mi nombre, pero seguían practicando la maldad. Hermano, en el infierno van a haber muchos cristianos, entre comillas, que vivieron con remordimiento, pero nunca con arrepentimiento. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino que el que hace es porque lo ha entendido primero. Señor, yo prediqué en gracia y verdad, yo me involucré en gracia y verdad, crecí en gracia y verdad, tuve familia en gracia y verdad, canté en gracia y verdad, estuve más involucrado que nadie en gracia y verdad, porque hice, me comporté. Pero el Señor me va a decir, yo no te conocí, pártate. Nunca fuiste un hijo desde los pensamientos, fuiste un desenfrenado, fuiste alguien que continuamente hizo la maldad, la practicó. Piense un momento en ejemplos bíblicos que de hecho en su momento el pastor Marcelo lo hizo, ahí en el capítulo 7 de Corintios, la segunda carta. ¿Qué pasó con aquellos ejemplos bíblicos que solo sintieron remordimiento, que sabían lo que estaban haciendo y que lo que estaban haciendo está mal, pero no pasaron de ahí? Judas Iscariote. De hecho es interesante, y esto va a ser para otro domingo, porque la Biblia
usa el término que Judas se arrepintió de lo que había hecho y devolvió las piezas de plata. Pero el término de arrepentirse es eso, un remordimiento, y así lo traduce la Biblia de las Américas. Pero ¿qué pasó? Él pretendió lidiar con su culpa de otra manera. ¿Qué pasó con Esaú? Él lloró, con amargura cuando supo lo que perdió. Pero otra vez, él sabía que lo que hizo estuvo mal, se sintió mal, pero hasta ahí lo dejó. Siguió siendo el mismo. Su actitud no cambió. El ejemplo de Faraón, cuando Moisés tantas veces le advirtió y él reconoció incluso que él llegó a pecar y pidió todavía que oraran por él. Eso lo puede ver ahí en Éxodo. Pero cuando el juicio se quitaba, él volvía a endurecer su corazón y volvía a oponerse al Señor. Pero mire los ejemplos que la Biblia nos da de un arrepentimiento genuino. El rey David, cuando él hizo uno de sus pecados más escandalosos, él se sintió mal, él lloró, él reconoció, pero él se arrepintió, él se humilló, él recurrió, no bajo su desahogo, no recurrió a sus consejeros, no recurrió a otras mujeres, no recurrió bajo un desenfreno, no, él entendió, Señor, tené piedad de mí, por favor, porque yo contra ti es contra el que he pecado. Que él entiende que la gloria de Dios es la primera en ser avergonzada y ridiculizada por nuestro pecado. El apóstol Pedro, después de haber dicho, Señor, yo estoy contigo hasta la muerte. Ay, Pedro, me vas a negar 3 veces. No, Señor, no, 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 no. Y cuando él se da cuenta, él lloró amargamente. Pero en lugar de llevarse por la culpa, es lo que muchos hacemos, él reconoció que solamente en Cristo él podía ser restaurado, perdonado, purificado. Y luego de eso, ya vemos quién fue Pedro. Y el pueblo de Nínive, que es mi ejemplo favorito. Jonás, siendo Jonás, teniendo la personalidad que tenía, ya sabemos cómo fue la historia, fue a dar una advertencia de parte de Dios. Y de entrada, la labor del Espíritu Santo aquí fue increíble. Hasta el rey, un rey pagano, se arrepintió, ayunaron, se apartaron de sus malos caminos y Dios no los castigó. Una nación pagana, mira qué ejemplo nos dan. Y nosotros, que hemos conocido al Señor, que hemos conocido su amor, que hemos conocido su bondad, que hemos sido testigos de cuántas veces el Señor nos ha sostenido, nos ha librado de la muerte, nos ha tolerado y ha tenido una enorme paciencia con nosotros. Hoy nos está haciendo una última advertencia en amor. Arrepiéntete de aquellos pecados que sigues ocultando. Arrepiéntete y búscame en oración. Arrepiéntete, porque si confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Iglesia de gracia y verdad, no olvides que Dios está presente en la creación, dentro de nosotros. Y el hecho de que el Espíritu habita en nosotros debe hacernos odiar más el pecado con el objetivo de que recurramos en arrepentimiento. Amados hermanos, fuimos testigos de cómo antes había un velo que nos impedía ver quién era Jesús, de entender realmente de qué se trata esto de ser cristiano. Y en su misericordia un día el Espíritu Santo nos hizo un clic y pudimos empezar a entender lo que la Biblia decía. Ese maravilloso fruto de arrepentimiento para salvación fue algo que cambió nuestras vidas. Pero ahora en este caminar, reconociendo que luchamos con nuestra naturaleza carnal, te invito, amado hermano, a que esa práctica preciosa del arrepentimiento no la pierdas, ni porque vayas a perder tu salvación, sino para que anheles más la santidad. No te dejes llevar por la culpa, esa es la estrategia del enemigo. Cuando la culpa quiere encajarte y decir, no, es que yo no soy digno, es que tú nunca fuiste digno, el único digno fue el que te sustituyó en la cruz. Ese es el que tú le debes toda tu vida como mínimo. Entonces, amado hermano,
Dios te ha advertido qué cosas no tienes que descuidar. No olvides la inevitable omnipresencia de Dios. No olvides el dolor del pecado que toleras. Y no olvides que hay esperanza en un arrepentimiento genuino. No seamos cristianos con remordimiento. Que te duela tu pecado, sí, por favor, porque eso me da a entender que todavía eres cristiano. Porque desde que ya el pecado no te hace nada, sí, arrepiéntete porque probablemente nunca has sido salvo. Pero mira, lo hermoso de esto es que todavía hay esperanza. Ahí está la cruz, ahí está Cristo, ahí están sus clavos, su corona de espinas, diciéndote que no hay nadie que sufrió el nivel de culpa que tú jamás vas a sufrir, que ahí está a diario. La promesa de la gran comisión no fue, y yo estaré con ustedes, no. Y yo estuve con ustedes, no. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está nuestro Señor, todo el tiempo. Recurramos a Él entonces en oración. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.